Gracias a todos por esta maravillosa intervención. Y nosotros continuamos aquí en este panel. Y sí, hay muchas problemáticas sociales que cuando las vemos desde afuera y sentimos que nosotros no hacemos parte de eso. Y eso pasa con la equidad de género, pero muchas veces esos sesgos que tenemos inconscientes, que están en nuestra cabeza, alimentan esas problemáticas. Por eso, el día de hoy traemos a una mujer que nos va a enseñar unos primeros pasos para saber cómo hacer parte de la solución. Ella es la doctora Ángela María Rojas. Doctora Ángela María, qué gusto tenerla aquí en esta cumbre y bienvenida. Yo feliz de compartir con todos ustedes. Mil gracias, Milena, y hola a todas las personas que nos acompañan. Bueno, aprovechenla, por favor, escúchenla, pero antes de eso, quiero que ustedes conozcan un poco más de ella. Ángela María Rojas Martínez, PhD y Magíster en Psicología de la Universidad de los Andes. Asesora en Educación de la Sexualidad, Género e Infancia de series infantiles y juveniles, informativos y plataformas virtuales. Autora de diversas investigaciones y publicaciones. Interesada en el estudio del efecto de las cogniciones de género de los realizadores de medios en la selección, interpretación y creación de contenidos mediáticos, con el fin de contribuir a promover contenidos mediáticos afines a la equidad. Bien, vamos a comenzar con la presentación. ¿Y tú qué tan equitativo eres? 6 pautas claves para promover contenidos afines a la equidad de género. Quisiera compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hemos hecho de los hallazgos de investigaciones del Grupo Familia y Sexualidad de la Universidad de los Andes, que espero les sean muy útiles para contribuir a la equidad de género. Seguramente en las diversas presentaciones que han tenido aquí en la cumbre han hablado de qué es eso de equidad de género. Yo quiero compartir qué pienso yo sobre qué es la equidad de género. Básicamente, cuando hablamos de equidad, siempre estamos hablando del arte de ser justos, pero el arte de ser justos con mujeres y con hombres, teniendo en cuenta las particularidades de las mujeres y las particularidades de los hombres. Hoy hablamos de muchos enfoques, entre ellos el enfoque de género, pero es muy importante que tengamos en cuenta que todos estos enfoques tienen una sombrilla que es el enfoque de derechos humanos. Es decir, que cada vez que estamos hablando de equidad de género, realmente estamos hablando desde el ejercicio de los derechos humanos y de la posibilidad de acceder a todas las oportunidades que la cultura nos brinda como seres humanos, seamos hombres o seamos mujeres. Para empezar, quiero proponerte una actividad muy sencilla, pero que vamos a hacer muy rápido porque tenemos muy pocos minutos. Alista, por favor, algo con lo que puedas escribir. Puede ser otro dispositivo o puede ser una libreta, puede ser un papel. Alista tu bolígrafo, alista tu lápiz para escribir de manera muy, muy rápida. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Yo te voy a decir unas frases y tú vas a completarlas rápidamente, sin pensarlo mucho, sin reflexionar mucho, solamente lo que te surja ahí en la cabeza, tú vas a completar la frase. Si las escribes, después vas a poder contrastar eso que escribiste con lo que dicen otros grupos de personas que voy a compartirte ahora más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, lista, listo, vamos a empezar. Vamos a completar la siguiente frase. Todas las mujeres son... La siguiente frase. Todos los hombres son... La siguiente. Lo más importante en una mujer es... La siguiente. Lo más importante en un hombre es... Vamos con la siguiente. ¿Qué hacen las mujeres que no pueden hacer los hombres? Y la última. ¿Qué hacen los hombres que no pueden hacer las mujeres? Bueno, muy bien. Ahora vamos a contrastar tus respuestas con las respuestas que hemos obtenido en diversas actividades, intervenciones e investigaciones que hemos hecho con otros grupos de población para mirar si tus respuestas se parecen a las respuestas de esos grupos o por el contrario son muy diferentes. Además, seguramente te va a interesar mirar lo que encontramos. Cuando le preguntamos preguntas similares a niñas y niños entre 7 y 10 años de edad, mira lo que nos contestaron.
Cuando les preguntamos qué hacen las mujeres que no pueden hacer los hombres, nos contestaron tanto las niñas como los niños respuestas como las siguientes. Los hombres no pueden amar con sinceridad, no pueden relacionarse fácilmente, no pueden llorar, no pueden coquetear, no pueden lavar y cocinar, no pueden cuidar a los hijos, no pueden encargarse del hogar, no pueden ser amas de casa, no pueden hacer el bien, no pueden decir mentiras, no pueden resolver problemas. Y cuando les preguntamos qué hacen los hombres que no pueden hacer las mujeres, miren sus respuestas. Uno de pronto esperaría que si son las mismas niñas y los niños los que responden, pues serían más o menos las mismas respuestas. Pero la sorpresa es que no son las mismas respuestas. Nos dicen, las mujeres no pueden hacer el trabajo pesado de la empresa, no pueden hacer inventos científicos, no pueden tener dinero y poder, no pueden tener mujeres, no pueden matar un ratón, no pueden golpear y pelear, no pueden hacer trabajos ilegales, no pueden hacer cosas indebidas sin pensar en las consecuencias, no pueden divertirse hasta el amanecer sin preocuparse por atender a los hijos. Ahora vamos a ver qué nos contestaron estas niñas y niños de 7 a 10 años de edad cuando les preguntamos cómo se trata bien a los hombres. Miren lo que nos dijeron. Se trata bien a los hombres cuando se les mantiene su ropa y sus cosas ordenadas, cuando las niñas cuidan de ellos, cuando los dejamos descansar, cuando los tratamos con amor, cuando les hablamos sin gritar, cuando no los mandamos, cuando escuchamos cuando hablan, cuando respetamos su opinión, cuando los comprendemos y cuando valoramos su desempeño laboral. Y cuando les preguntamos cómo se trata bien a las mujeres, uno esperaría que las respuestas serían similares, porque efectivamente esas son formas en que algunas personas expresan su afecto o el trato adecuado a otras personas. Pero las respuestas fueron muy diferentes. Miremos a ver qué nos respondieron. Nos dijeron, a las mujeres se les trata bien, no lastimándolas, no pegándoles, cuidándolas, no gritándolas, consintiéndolas, siendo detallistas, queriéndolas, satisfaciendo sus necesidades, no mostrando tanta infidelidad y no traicionándolas. Miremos que las preguntas son las mismas. Lo único que cambia es una palabra y sin embargo las diferencias son impresionantes. Seguramente tú ya has identificado que cuando se preguntó cómo se trata bien a las mujeres, las respuestas, muchas de ellas tienen que ver con el tema de violencia. Y cuando les preguntamos cómo se trata bien a los hombres, aunque son respuestas de niñas y niños, muchas de ellas tenían que ver con el tema de la autoridad, no molestarlos, no mandarlos, no gritarlos, dejarlos descansar, etc. Vamos a ver si las respuestas que tienes tú se parecen a estas o se parecen a los grupos que siguen a continuación. Cuando les preguntamos a un grupo de mujeres y hombres adultos en proceso de reincorporación a la vida civil, les pedimos el favor que completaran la frase todas las mujeres son, pues lo que tuvimos de este grupo en particular fueron las siguientes. Todas las mujeres son bellas, son hermosas, son lo más lindo que Dios creó, son luchadoras, son divinas, son amorosas, son comprensivas y son responsables. Cuando les dijimos que completaran la frase todos los hombres son, nos contestaron, mujeres y hombres nos contestaron, los hombres son poderosos, educados, machistas, malos, infieles, inconscientes, tercos, trabajadores. Veamos cómo las respuestas, a pesar de que es la misma frase, cambian bastante cuando cambia el sexo del cual preguntamos. Y miremos que hay una cosa especial. Cuando se completó la frase todos los hombres, se incluyeron muchos atributos negativos. Y esta, digamos, es una cosa que está en nuestra cultura muy arraigada y tanto niñas como niños crecen atribuyendo cierto tipo de cualidades negativas a los hombres, lo cual tiene un impacto poderosísimo en la educación y obviamente es una desventaja en su crecimiento y en su desarrollo. Y cuando nos referimos a las mujeres, en este caso, pues priman sobre todo todos los aspectos que tienen que ver con la apariencia física. Entonces ahí vamos viendo cómo en la cultura, sin pensarlo, realmente tenemos estándares diferentes para hombres y mujeres. Vamos a ver si de pronto tus respuestas coincidieron con estos grupos o con el grupo que te voy a mostrar a continuación. Cuando les preguntamos qué hacen las mujeres que no pueden hacer los hombres,
a mujeres y hombres jóvenes estudiantes entre 14 y 16 años de estratos altos y lo que nos respondieron. Los hombres no pueden pintarse el cabello, no pueden ponerse adornos, no pueden arreglarse, no pueden usar tacones, no pueden vestirse con falda y con cualquier color, no pueden lavar y cocinar, no pueden llorar, no pueden tener miedo, no pueden ser cobardes, no pueden ser emocionales, no pueden ser amas de casa, no pueden jugar con muñecas, ir a la enfermería durante horas con la excusa de la menstruación. También nos respondieron, ambos sexos pueden hacer lo mismo. Y cuando les preguntamos qué hacen los hombres que no pueden hacer las mujeres, estos estudiantes entre 14 y 16 años, recordemos que son tanto mujeres como hombres los que están respondiendo, nos dijeron, los hombres pueden trabajar y ser muy exitosos, tener vellos en el cuerpo, vello corporal, pueden ser violentos, pueden gritar, pueden dejar de hacer las tareas domésticas, pueden caminar solos en la calle, pueden entrar solos a baños públicos, pueden entrar a su pareja a su cuarto, pueden salir tarde en la noche, pueden ir al estadio y pueden hacer todo. No sé si alguna de tus respuestas se parece a este grupo o a los anteriores, o por el contrario, tus respuestas fueron completamente diferentes. Pero es muy importante que miremos si estamos teniendo diferentes normas o estándares o valores cuando calificamos a las mujeres, porque hemos descubierto que eso que pensamos tiene mucha relación con lo que decimos y con lo que hacemos, y especialmente con lo que expresamos también en los medios de comunicación. Hemos encontrado, por ejemplo, que la evidencia muestra que entre mayores niveles de sexismo tienen las personas y entre más conformes están con los roles de género tradicionales, adivinen qué pasa. Primero, esas personas que son más sexistas suelen, por supuesto, elegir más contenidos sexistas y estereotipados. Eso no sería sorprendente. Lo sorprendente es que las personas entre más sexistas sean, suelen identificar más comportamientos equitativos en lo que consumen en medios. Es decir, no ven la inequidad. Entre más sexista yo sea, más veo todo equitativo. Entre menos sexista sea, más empiezo a identificar las inequidades que hay. A eso se le llama generalmente ceguera de género. Y también hemos visto que entre mayor nivel de sexismo tienen las personas, suelen atribuir con mayor frecuencia comportamientos no éticos cuando están en la tarea de construir un personaje protagónico para, por ejemplo, una serie de ficción. Hemos hecho investigaciones donde vemos que aquellos que puntúan más en sexismo le ponen, por ejemplo, más atributos como deshonestidad, deslealtad, falsedad, manipulación a su personaje protagónico en comparación con las personas que son menos sexistas. Esto es muy importante porque también nos hace recordar que en otras investigaciones se ha encontrado asociación entre aquellas regiones que vulneran más los derechos humanos y son las que generalmente también puntúan muy alto en sexismo. Es decir, cuando hablamos de sexismo, hablamos de que estamos pensando que un sexo es mejor que el otro, ¿cierto? Lo ponemos en desventaja. Entonces, teniendo en cuenta todas estas creencias que tenemos y que es importante que identifiquemos en nosotros mismos, yo te propongo que si quieres liderar la creación de contenidos afines a la equidad de género en medios de comunicación, no importa si es a través del arte, si es a través de pronto la inteligencia artificial, y es a través del trabajo del cambio climático, no importa en el área donde estés. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta, lo primero, muy importante, es que debes diferenciar claramente unos conceptos: sexo, género, orientación sexual e identidad. Estos conceptos son muy importantes, todos se relacionan, pero son diferentes. Cuando los confundimos, se hace más difícil promover la equidad de género. Por eso es muy importante que los diferencies. En los recursos del grupo Familia y Sexualidad puedes encontrar algunos contenidos que te pueden ayudar a diferenciarlos en caso de que tengas dudas sobre este tema. La segunda recomendación que te doy es que es muy importante que identifiques si en tu contexto se exigen normas, valores o estándares diferentes a las personas, y que analices cuáles son las consecuencias para uno u otro sexo de que se haga ese tipo de diferenciaciones. La tercera pauta que te sugiero es que evites generalizar un atributo a todas las personas de un sexo en particular.
porque generalmente nos equivocamos cuando hacemos esas generalizaciones extensivas. Entonces, es importante que reflexionemos si realmente todas las personas de ese sexo tienen ese atributo y seguramente la mayoría de las veces diremos que no. La cuarta pauta que te sugiero para crear contenido afín a la equidad de género es que empieces a pensar y a crear estrategias para contribuir a visibilizar y a entender sobre todo, porque muchas veces visibilizamos el problema, pero no entendemos de dónde surge, a entender y a transformar esas inequidades. Y te pongo solo dos ejemplos muy sencillos. La inasistencia alimentaria de los papás, es decir, el no dar el aporte que los niños y niñas necesitan para su cuidado, es uno de los delitos donde está catalogado como delito más frecuentes, por encima de cualquier otro delito. Una pregunta que podríamos hacernos como jóvenes, como adultos, es cómo contribuimos a que eso no suceda, es decir, a que los papás, ¿cierto?, puedan contribuir con lo que sus niñas y sus niños necesitan, con lo que sus hijos necesitan. Hay que entender el problema y hay que pensar en estrategias para solucionarlo, porque eso tiene un impacto gigantesco en el resto de la vida de las personas. O, por ejemplo, hacernos preguntas como la siguiente: ¿por qué los hombres con mayor frecuencia que las mujeres suelen estar involucrados como víctimas y como agresores en los homicidios? Sobre eso se ha estudiado muchísimo. Hay que entender el problema para contribuir a transformarlo. Y ese es un problema muy serio, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces empecemos a pensar en estrategias para empezar a mirar, ¿cierto?, qué hace que un grupo, ¿cierto?, de un sexo en particular esté más involucrado en cierto tipo de actividades comparado con el otro, que obviamente nos impacta a todos. Entonces, importante eso. La quinta pauta es que te asegures de incluir, ojalá siempre, la voz de las niñas y las mujeres de diversas condiciones en todos los contenidos que produzcas. Tú sabes con seguridad que la voz de niñas y mujeres no se suele incluir muchas veces y nos perdemos la posibilidad no solamente de tener información sobre lo que piensa acerca de todo lo que le rodea, sino también de su conocimiento. Hasta hace unos años, de cada 5 expertos en los medios de comunicación, uno era mujer, es decir, no se escogían, mientras los niñas y niños y adultos veíamos mucho más expertos hombres, a las mujeres, digamos, se les relegaba. Hoy se ha trabajado mucho en el tema y seguramente tú has escuchado algo sobre eso. Y la última pauta, habrían muchas más, pero tenemos un tiempo muy limitado, que te dejo es que recuerdes, no importa lo que estés haciendo, no importa el campo que te interese, no importa si estás trabajando en cambio climático, si estás trabajando en género, si estás trabajando en arte, no importa en el campo que te desempeñes ni la actividad que desempeñes. Allí puedes contribuir a promover la equidad de género. Y para nosotros es genial saber que contamos contigo como un aliado para promover el bienestar de toda la sociedad. Te agradezco mucho haber escuchado y espero que algunas de estas pautas te sean útiles cuando estés pensando en proponer contenido para promover la equidad de género. Chao.